Buenas tardes, queridos estudiantes. Vamos a continuar con nuestro curso de Fundamentos de Filosofía Política. Estamos con un capítulo de un libro de Enrique Pérez Luño, Las dimensiones de la igualdad. Estoy presentando objeciones al igualitarismo. Hay un título de este capítulo que Pérez Luño lo denomina el asalto anti-igualitarista. Hemos visto dos objeciones, me falta una más, entonces pasemos a la tercera. ¿Sí? A ver, voy a poner el título. Bien, la tercera objeción contra la igualdad como valor que debería regir nuestra convivencia social, que tiene que estar reconocido en el ordenamiento jurídico y por lo tanto el gobierno tiene que tomar medidas específicas para que se realice ese valor. La idea detrás de esta tercera objeción es sencilla y de ahí sacamos una consecuencia. Entonces, primero veamos cuál es esa razón en contra de la igualdad. Bien, la dificultad de fondo consiste en decir en que hay varios conceptos de igualdad, ¿sí? Es decir, como a menudo sucede con las definiciones de conceptos filosóficos, los filósofos no se ponen de acuerdo sobre qué es la igualdad. Si nosotros quisiéramos formular el problema en términos ontológicos, entonces podríamos decir que nos topamos con una diversidad de propuestas con respecto a qué es la igualdad, y no solamente diferentes definiciones, sino incluso opuestas. Si nosotros quisiéramos valorar la igualdad, unos le darán un valor positivo, otros dirán que es un valor negativo, o si quieren ustedes, un antivalor. Entonces, ese es el hecho básico en el que se basa esa tercera objeción. Hay una pluralidad de conceptos, ¿sí? Y algunos de ellos opuestos, ¿sí? Entonces, la igualdad ha sido vista de distintas maneras o interpretada de distinto modo, y los filósofos debaten sobre eso. Ahora, añadido a esta primera constatación, que realmente es innegable, no podemos discutir que en realidad es así, se sobreañade otro dato más, y es el de que si es que hay varias concepciones de lo que es la igualdad, no tenemos un criterio para poder elegir o seleccionar cuál de esas concepciones es la mejor. Bien. Lo cual quiere decir que si tenemos, por ejemplo, unas 3 o 4 concepciones de lo que es la igualdad,
Y eso seguramente podemos nosotros constatar, por ejemplo, abriendo un diccionario como el de Ferrater Mora. En muchas de las entradas, el Ferrater Mora hace una revisión histórica desde la antigüedad hasta nuestros días, pasando por la Edad Media, la Edad Moderna. ¿A qué es lo que han dicho los filósofos en estos 2500 años de historia? Y seguramente no todos piensan igual. Ahora, si nosotros nos preguntamos cuál de esas alternativas o propuestas es mejor que la otra, entonces también nos vamos a topar con una pluralidad de criterios. ¿Sí? Recordemos que esta palabra criterio tiene un origen griego, proviene del verbo krinein, que en griego significa discernir, o sea, distinguir. Lo que nosotros quisiéramos es que tengamos una especie de regla o un procedimiento que me diga de estas cuatro, cinco, o pueden ser tres, o incluso dos, concepciones de qué es la igualdad, cuál es mejor. ¿Sí? Entonces, Pérez Luño nos dice que según esta tercera objeción, no hay un solo criterio que nos sirva para responder a cuál de estas distintas concepciones es la mejor, más aceptable, más satisfactoria, con menos problemas. Y la respuesta es que no tenemos ese criterio que sea superior a todos y sea aceptado unánimemente por consenso. Y entonces, si las concepciones estaban compitiendo entre sí, los criterios también son múltiples, variados, opuestos entre sí, y lastimosamente eso no nos permite seleccionar una de estas concepciones o conceptos de la igualdad, y por lo tanto ese esfuerzo, esa aspiración de querer conseguir una definición de lo que es la igualdad nos deja con las manos vacías. Nos quedamos sin saber cuál escoger de entre ellos. Y entonces, a partir de esta segunda constatación, el objetor, el anti-igualitarista, finalmente saca una consecuencia práctica, que es la que más bien se respete la diferencia. ¿Sí? Si es que fracasamos en ese intento por definir la igualdad, entonces podríamos pensar que no hay igualdad, los seres humanos no son iguales y más bien contentémonos con la diferencia. O incluso el Estado debería garantizar la diferencia. ¿Sí? Eso como una conclusión práctica de este problema teórico o par de problemas teóricos. ¿Sí? ¿Sí? Garantizar la diferencia. Diferencia en distintos aspectos. Piensen ustedes lo que en nuestros días es una moda, la diferencia de lo que se llama género. Yo preferiría hablar de sexo, entre varón y mujer. Nacionalidades, culturas,
edad, posición social, etcétera, etcétera. Entonces, estamos atravesados por las diferencias, no somos iguales, lo que salta a la vista es la diferenciación y más bien ese sería el punto de partida para nuestra reflexión filosófica acerca de la convivencia humana. La diferencia y no la igualdad. Ese es, en resumidas cuentas, el espíritu de esta tercera objeción, en contra del reconocimiento de la igualdad como un valor jurídico político. Bien, ahora espero que esté claro, clara esta razón en contra. Ahora veamos qué piensa Pérez Luño. ¿Qué respuesta da él ante este tercer asalto anti-igualitario? ¿Sí? Estoy utilizando las iniciales del nombre del just filósofo cuyo texto estamos analizando, Antonio Enrique Pérez Luño. Bien, una primera cosa que nos dice Pérez Luño es que la igualdad es la base o el fundamento de los derechos económicos y sociales. Bien. Lo cual quiere decir que, con otras palabras, si nosotros queremos defender derechos económicos y sociales, ya les voy a inmediatamente a decir cuáles son esos, necesitamos reconocer la existencia de la igualdad humana, que lo ha sido, ¿sí? Por ejemplo, en la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano en la Revolución Francesa en 1789, consta como artículo 1 que todos nacen y permanecen durante toda la vida libres e iguales. También de modo similar, aunque no igual, se pronuncia el artículo 1 de la Declaración de 1948 en las Naciones Unidas, la famosa Declaración Universal de los Derechos Humanos. También en el artículo 1 se dice que todo hombre, todo ser humano nace libre e igual, igual en derechos. Bien. Sin la igualdad, entonces se desmoronaría esa posibilidad de defender los derechos económicos y sociales. Ahora, veamos, haciendo un paréntesis, cuáles son esos derechos. ¿Sí? Hay una clasificación de los derechos que veremos. Bueno, el tema de los derechos tenemos que toparlo con mayor detalle en otra ocasión. Dedicaremos varias horas a esa temática, pero por de pronto, para que se comprenda en este momento la relación entre igualdad y derechos económicos y sociales, simplemente les voy a decir lo siguiente, ¿sí? En el año 1948, el 10 de diciembre, la Asamblea General de la ONU aprobó una declaración que no tiene más de un par de hojas de extensión. Bueno, se puede imprimir con letra pequeña y salen 2 hojas, pero podrían ser 4 o 6 hojas.
Hay unos considerandos, un preámbulo y 30 artículos. En realidad es un texto bastante corto y ese fue el resultado de meses de trabajo. Hubo una comisión que estuvo detrás de la redacción de esa declaración. Hay gente de todo el mundo, alrededor de unos 18, 19 miembros de todas las culturas, opinión política, personas con distinto pensamiento, y a la final, por mayoría, se aceptó ese texto. Pero recuerden que estamos a 3 años de la culminación de la Segunda Guerra Mundial y el mundo estaba dividido en el bloque occidental y el bloque comunista, en el que estaba principalmente la antigua Unión Soviética, la URSS, Unión Socialista de Repúblicas Socialistas Soviéticas. El mundo occidental insistía en que el ser humano tiene que tener derechos civiles y políticos. Bueno, etimológicamente ambos calificativos de civil y político significan lo mismo. Podríamos traducir como derechos, perdón, del ciudadano. Por otra parte, el bloque comunista insistía en los derechos económicos y sociales. Un ratito, por favor. Bien, disculpen. Decía, el bloque comunista insistía en los derechos económicos y sociales. A ver, les voy a simplemente hacer una lista, una enumeración de cuáles son los derechos civiles, ¿sí? Derecho a la vida, a la seguridad, el derecho a no ser torturado, derecho a igual protección de la ley, contra la discriminación, amparo contra violaciones a los derechos, no detención arbitraria, ser oído ante un tribunal imparcial, presunción de inocencia, no ser condenado por actos que no son delitos en la ley, que el castigo, en caso de ser infligido, no puede ser más grave que el delito, derechos de libertad, y los derechos políticos son los de participar en el gobierno, acceder a las funciones públicas, derecho al voto, ¿sí? Básicamente eso, ¿sí? Entonces, el mundo occidental luchaba porque la declaración tenga como su columna vertebral este tipo de derechos civiles y políticos. En cambio, el mundo, el bloque excomunista, él quería que se incorporen derechos al trabajo, protección contra el desempleo, una remuneración equitativa y la cuestión del salario justo, el derecho a formar sindicatos, que los trabajadores tengan derecho a formar sindicatos, al derecho al descanso, a vacaciones pagadas, el, el principal derecho a tener un nivel de vida adecuado, lo cual incluye bienestar, alimentación, salud, vivienda, asistencia médica, seguros de viudez, vejez, educación y seguridad social. ¿Sí? Bien, que son indispensables para el libre desarrollo de la personalidad. Bien, entonces, como ven, hay un conjunto
de derechos que caen bajo esta categoría de económicos y sociales. Recapitulando, podríamos decir derecho al trabajo, a un salario digno, a la seguridad social, que nos protege frente a accidentes, que nos da una jubilación, como parte de estos derechos económicos y sociales. Tenemos derecho a vacaciones pagadas, ¿sí? Bueno, además de, empezando por alimentación, vivienda, salud, educación, etcétera. Ahora, si es que solo estuviéramos pensando en los derechos civiles y políticos, entonces no tendríamos cubiertas otras necesidades de la vida humana. Entonces, el bloque comunista insistía en que en la declaración aparezcan otros derechos, pero ustedes saben que una declaración no es un convenio entre los estados. Declaración es simplemente algo que se dice y que no tiene fuerza de obligar a los estados. Bueno, eso es en el año 48, luego se hicieron otros tratados, pero eso ya es, nos va a alejar de la temática central en la que quiero que nos concentremos. Se suele decir que a la base de los derechos económicos, perdón, los derechos civiles y políticos, está la libertad o la seguridad. Pero, en cambio, como fundamento, como base de estos otros derechos llamados económicos y sociales, está la igualdad. Sin igualdad, entonces, correríamos el riesgo de perder esta clase de derechos económicos y sociales. Está ahí la importancia de reconocer que la igualdad es un valor central, algo así como la columna vertebral en torno a la cual se articulan los derechos económicos y sociales. O dicho de otra manera, que los derechos se plasman, se materializan, se manifiestan en la igualdad. A ver, no, perdón, creo que me estoy expresando mal. Los derechos económicos y sociales son especificaciones de la igualdad. ¿Ya? Es decir, es la igualdad la que se plasma, se materializa en esos derechos económicos y sociales. De lo que se trata es de que no haya un grupo de personas privilegiadas que sean las que tienen educación, trabajo, vivienda, y otros que sean desnutridos, desempleados, enfermos, etcétera, etcétera. Entonces, si nos interesa la igualdad,
sobre esa base podemos nosotros construir los derechos económicos y sociales. Y viceversa, faltándonos esa igualdad, entonces se tambalean los fundamentos de estos derechos económicos y sociales. Bien. A ver, como está reconocido en la Declaración del año 48 por las Naciones Unidas, el goce de estos derechos económicos y sociales permiten o posibilitan, favorecen el desarrollo de la libre personalidad. Entonces, ese es un dato importantísimo, creo yo, puesto que es dar una razón a aquellos que piensan que los únicos derechos que deberían ser reconocidos por todo Estado serían los civiles y políticos, debajo de los cuales está la libertad. Desde el punto de vista igualitarista, se puede decir que no solo los derechos civiles y políticos constituyen una protección de la libertad, sino que en una medida incluso muchísimo mayor, son estos derechos económicos y sociales los que van a, en alguna medida, garantizar que esa libertad de cada uno se desarrolle. Entonces, estos derechos están protegiendo la libertad. Eso es lo que una de las cosas que dice Pérez Luño contra los anti-igualitaristas. ¿Ya? Bien, disculpen si no escribo una oración completa, solo quiero las palabras clave. Lo que acabo de escribir en el pizarrón es que estos derechos económicos y sociales están posibilitando, o sea, permitiendo el desarrollo libre de la personalidad, ¿sí? Aquí el estar a favor de la igualdad no implica necesariamente poner a la libertad en segundo plano. Creo que libertad e igualdad son compatibles. El creer que ambos valores están en pugna, como que o la libertad o la igualdad, pero no ambas cosas, ese es más bien un pensamiento de aquellos que están forzando a que se escoja o lo uno o lo otro, pero no ambos. Y se supone que la gente preferiría la libertad como número uno y dejar a la igualdad en un plano subordinado o secundario. Bueno, entonces, igualdad y libertad pueden ir juntas. Pero aquí el,
el enlace, la relación que se hace entre esos dos valores es a través de los derechos económicos y sociales. ¿Sí? Ahora, finalmente, Enrique Pérez Luño critica al antiigualitarista en el sentido de que esta diferencia que se da, de hecho, fácticamente, entre los seres humanos, no puede ser convertida en un valor. Es decir, podemos nosotros aceptar que somos diferentes en varios aspectos. Yo mencioné hace poco en qué nomás podemos diferenciarnos. De hecho, cada uno es un ser particular que tiene sus propiedades que lo distinguen de todos los demás, pero no convirtamos eso en un obstáculo, en una barrera para reconocer que también hay igualdad entre los seres humanos. Pensemos en que todos formamos una misma raza, la raza humana, o si quieren, la especie, el género humano. Eso es algo que nos une a todos. ¿Sí? Bueno, y creo que con estas consideraciones, entonces, quisiera cerrar esta sección sobre el asalto del anti-igualitarismo. Antes de pasar a la última sección, ya para finalizar el análisis de este capítulo de Pérez Luño, no sé si tienen ustedes algún comentario, alguna crítica, alguna opinión que quisieran compartir con respecto a esta tercera objeción contra la igualdad. ¿No? Bueno, entonces, estimados estudiantes, creo que es el momento preciso como para poder aquí hacer un corte.